Y vamos a conversar con el congresista Renzo Reyardo sobre las gravísimas consecuencias que tiene en nuestra sociedad no tener seguridad para todos, no solo en el Estadio Nacional, como lo acabamos de ver, sino por el lamentable incidente de esta mañana. Pero antes, vamos con los guardianes socráticos. No es un cómic, no son unas figuritas que he inventado, no es un anime japonés. Es una frase que utilizó el presidente Humala y hemos ido a investigar de dónde salió. Y Daniel Llovera se ha tenido que ir pero muy lejos, hasta la República de Platón. Veamos. Yo creo que tenemos que alejar a los guardianes socráticos de la nación, de la república, de lo que es la política del día a día. Porque la tarea del soldado es superior, porque está por encima de las discusiones de coyuntura política. Tenemos coyunturas que resolver. Este discurso, ahora célebre, dado por el presidente Ollanta Humala en el Día del Ejército, ha resultado ser uno de sus mensajes más controvertidos. Por primera vez, al menos públicamente, el jefe de Estado hizo planteamientos filosóficos sobre la relación ideal entre las Fuerzas Armadas y los asuntos de la cosa pública, que han resultado comprensibles para algunos, pero ininteligibles para otros. Pero, ¿cuál es la raíz de este nuevo discurso presidencial? Este programa exploró los orígenes de lo planteado en la pampa de la quinoa por el presidente, y la búsqueda condujo a Antauro Humala, el hermano del jefe de Estado, hoy recluido en el penal de Piedras Gordas. Pero primero escuchemos lo que Tribuna Abierta conversó con dos destacados filósofos, a quienes buscó para recoger sus análisis del concepto guardián socrático y de lo que realmente propusieron 4 siglos antes de Cristo los filósofos clásicos Sócrates y Platón. Yo creo que tenemos que alejar a los guardianes socráticos de la nación, de la república, de lo que es la política del día a día. A mí me parece que la frase del presidente Humala es una frase que tiene todo sentido. Lo que quiere decir es que las Fuerzas Armadas tienen como objetivo cuidar, vigilar, fomentar una sociedad virtuosa y una sociedad que busca el conocimiento, que es la sociedad de Platón. Es un término extraño que habría que hurgar realmente esas fuentes, ¿no? Cómo ha venido a darse esa creación, una elaboración distinta, porque, como repito, el término de Platón es phylakos, ¿no? La palabra griega es guardián, y no es guardián socrático, no sé por qué lo llama guardián socrático. Siendo que Platón propuso el término guardián, mas no guardián socrático, es importante como paso siguiente conocer qué significado le dio el gran filósofo a ese concepto. La fuente original es Platón, su obra La República, donde se trata de articular la idea de la ciudad o el estado ideal. Un estado ideal necesita también una institución política y, digamos, una casta política especialmente entrenada en capacidades y conocimiento para poder desempeñar la labor de ser los guardianes. Desde ese punto de vista, ¿el término presidencial es completo y coherente o es contradictorio e incompleto? La manera como lo ha citado el presidente, él habla pues de los guardianes, se dirige a los soldados, ¿no? Como que está enfocando al guardián simplemente como soldado. Pero en el contexto de Platón, él era muy claro en decir que el guardián es soldado y filósofo. La idea entonces es que las Fuerzas Armadas deben ser neutrales desde el punto de vista de qué es la verdad, qué es el conocimiento, qué es la virtud, que eso deben dejárselo a otros individuos y que las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a cuidar que una república garantice esos objetivos, ¿no? Es posible que el presidente Humala haya reflexionado sobre la cuestión militar y acudido para ello a fuentes de la antigua Grecia, pero hasta ahora no se conocen esas reflexiones, por lo menos públicamente. Lo que sí se conoce es que exactamente ese mismo concepto de guardianes socráticos
fue plasmado 10 años atrás por Antauro Humala en su libro Ejército Peruano, Milenarismo, Nacionalismo y Etnocacerismo, editado en mayo del año 2001. En el capítulo 4 de su libro, llamado El arquetipo castrense, Antauro Humala señala que como la guerra es parte subordinada de la política, el ejército viene a ser parte subordinada de la polis ciudad, o sea, del Estado-nación. Líneas más abajo, Humala pasa a desarrollar la idea en cuestión, guardianes socráticos. Basándose en los textos de los clásicos griegos, Antauro dice que un Estado-nación debe ser gobernado por un soberano que sea a la vez filósofo y guerrero, y que los guardianes debían estar libres de toda ocupación, salvo el ejercitarse en el arte de la guerra. Casi al finalizar ese capítulo, el hermano del presidente señaló en su texto que toda descripción socrática en la que la Fuerza Armada resulta por función una institución popular, propugna un Estado que otorga prioridad a los intereses comunales sobre los individuales y donde el oro y la propiedad resultan entre los guardianes inadmisibles, pues ellos debían ejercer su profesión como un sacerdocio al servicio de la nación. Si le suena familiar ese discurso, no se equivoca. Escuche. El soldado es como un sacerdote que está más allá del bien y el mal y que su único objetivo es mantener la tierra. El presidente Humala lanzó, además, entre las ideas ya resumidas, una propuesta para que los militares no tengan más el derecho a voto democrático. Necesitamos revisar, para no politizar nuestra Fuerza Armada, si se debe mantener el voto al personal militar. Necesitamos revisar eso, porque si votan, también tienen derecho a recibir capacitación o visitas de políticos. No comparto una idea, no comparto la idea de que las Fuerzas Armadas no deben votar. Yo creo que sí deben votar. Pero entiendo lo que él ha querido decir. Lo que él ha querido decir es que las Fuerzas Armadas no deben estar comprometidas con cuestiones ideológicas, con cuestiones políticas, sino que se deben dedicar básicamente a cuidar, ¿no?, a ser guardianes de las instituciones que sí tienen como objetivo la búsqueda del conocimiento y la verdad y el ejercicio de la virtud. Lo que dice el presidente es hay que alejar al soldado, a los guardianes socráticos de la discusión. Hay que alejarlos de la discusión, dice él. Y si lo enfocamos desde el punto de vista platónico, es totalmente al revés. Lo que diría Platón es el verdadero político no puede estar alejado de la discusión. Pero aquí nos están diciendo una cosa distinta. Se trata de separar el soldado y el filósofo. Entonces eso va contra la médula de lo que proponía Platón. Entonces, o el presidente no completa aún su estudio de los clásicos griegos, o no ha asimilado completamente la propuesta de su hermano Antauro. O más bien al revés, todavía continuaría atado al pensamiento etnocacerista. Le agradecemos mucho a los dos doctores en filosofía que han opinado en este debate, que como ustedes han visto no están precisamente de acuerdo en sus puntos de vista y en la interpretación sobre lo que nos quiso decir Platón en sus textos. Pero ahora viene mi libre interpretación. Lo que yo sospecho es que don Isaac Humala leyó La República de Platón e hizo una interpretación libre y personal y creó al guardián socrático. Es evidente que sus hijos pues han bebido de esta sabiduría paternal y han desarrollado estas teorías. Antauro lo puso por escrito y el presidente, dirigiéndose al ejército, pues recordó probablemente las enseñanzas de su padre y se lanzó con esto de los guardianes socráticos. Hay que decir una cosa también, Sócrates no escribió nada. Es Platón el que hace referencia a Sócrates en sus textos y todo lo que sabemos de su filosofía viene, ¿no es cierto?, de lo que Platón explica. Pero son textos obligatorios para quienes hemos pasado por una facultad de letras. No sé si dentro de la formación militar La República de Platón
es texto obligatorio o no. Pero lo que sí queda claro es que esta es una interpretación muy libre de la familia Humala respecto a la obra del filósofo. Vamos a una pausa y volvemos.